Buenos días, hermanos. Un nuevo día del Señor, un nuevo domingo donde podernos reunirnos a exaltar a nuestro Dios, a alabarlo, a escuchar su palabra, aún separados por la imposibilidad de podernos reunir en el sitio de reuniones como iglesia, como cuerpo, pero agradecidos por el Señor, agradecido al Señor por permitirnos tener estos medios y poderlos utilizar para reunirnos y alabarlo, exaltarlo y escuchar su palabra. Los invito a que, aún estando cada uno en sus hogares, tengamos una actitud hoy de reverencia. Nos presentamos ante el trono de la gracia por las justicias de Cristo, y que hoy sea un domingo especial donde lo rindamos a Él para buscarlo, para estudiar su palabra, no solo ahora, sino con nuestras esposas, nuestros hijos en este día, y que sea un tiempo especial, sea como una sombra de lo que viviremos en la eternidad, en ese reposo que Dios tiene preparado para sus hijos. Los invito a que inclinemos el rostro, vamos a orar y posteriormente vamos a cantar un himno para alabar a nuestro Señor, adorarlo y decirle que lo amamos. Inclinemos nuestro rostro, cerremos los ojos. Bendito Dios, gracias Señor por la oportunidad que nos das en esta, una nueva mañana, de podernos presentar ante el trono de la gracia, por las justicias perfectas de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y poder traer, Dios, nuestro ser completo ante ti, rendirlo, humillados, y decirte: te amamos, Dios, te exaltamos, te adoramos, y te damos gracias por darnos el privilegio, Dios, un privilegio que tenemos, Señor, que miles allá afuera no tienen, pero tú nos has dado el privilegio de poder escuchar tu palabra y adorarte a ti, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que hoy podamos disfrutar, Dios, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento para poder entender tu palabra hoy que va a ser predicada. Te pedimos también, Señor, que me ayudes a mí para poderme expresar correctamente. Líbrame del error, y que ante todo se comparta tu palabra, Dios, fielmente. Que no se diluya, Dios, lo que dice tu palabra, sino que fielmente, cuando compartamos tu palabra, lo hagamos con temor y reverencia, pero ante todo, Dios, con amor y misericordia, para que más y más de los tuyos lleguen a ti, oyendo el verdadero evangelio, Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Sé tú, Señor, hoy con nosotros. Ayúdanos a poner atención, a estar concentrados en toda la explicación de un tema especial que vamos a estudiar en esta mañana. Y ante todo, Dios, siempre, toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la gloria es para ti, de tu palabra, tu mensaje. Y hoy, Dios, a través de este himno, queremos cantarte, adorarte y exaltar tu santo nombre, amado Señor. Te amamos y te necesitamos, amado Rey. En Cristo Jesús, amén. Himno 329, Fuente de la vida eterna. de los caminos.
celestes te quisiéramos cantar, entonado por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar con la predicación de su palabra. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, un tema que desde hace rato los pastores querían que compartiéramos. Fue un deleite haberlo preparado y aprender cada vez más de este tema tan especial, pero tan desconocido en la actualidad. Y es sobre la membresía de la iglesia. Por eso vamos a tener como título una teología bíblica de la membresía de la iglesia. Una teología bíblica de la membresía de la iglesia. Me acuerdo que la primera vez que llegué a la iglesia y me hablaron de membresía, me llamó la atención. Lo primero que pensé fue, lo asocié a un club, ¿sí? O a esos grupos de instituciones que vemos afuera. Y lo que me llamó la atención es que pues, eso nos pasa a muchos de los que llegamos a una iglesia bíblica. Cuando me refiero a una iglesia bíblica, es una iglesia que hace únicamente lo que la Escritura dice. La regla, aquí, la palabra de Dios tiene unas normas para la iglesia y la iglesia bíblica hace únicamente eso. Ni añade, ni quita, ¿sí? Y una de las cosas que hoy de las enseñanzas que vamos a dar hoy es una enseñanza maravillosa que claramente la Escritura nos lo menciona, aunque es un tema muy desconocido. Y nos podemos preguntar por qué se desconoce un tema tan importante como el tema de la membresía de la iglesia. Para poder responder esa pregunta, debemos entender que nosotros vivimos en una generación donde el individualismo y el consumismo están en su punto más alto, ¿sí? El que dice ser creyente en nuestra época ve la vida cristiana en su mayor parte independiente del cuerpo de Cristo, ¿sí? Cuando alguien empieza a asistir a una iglesia, empieza a asistir pensando en que quiere que se encaje a su personalidad y a sus deseos, ¿sí? Nosotros vemos que los jóvenes muchas veces buscan una iglesia, es que los entretenga, ellos quieren una iglesia moderna, pero ya cuando nos vamos a un grupo de personas ya de edad, quieren una iglesia muy tradicional, ¿sí? Con un culto muy tradicional. Y ya vemos otro lado, de pronto a los padres les interesa más una iglesia donde se les enseñe la palabra a los niños y donde los tengan y haya una enseñanza para ellos especial. Los jóvenes, muchos también van buscando el amor de sus vidas, ¿sí? Pero cada uno quiere como algo, ¿sí? Algo que lo llene, ¿sí? Y que esté completo pues en ese lugar para congregarse. Por el otro lado, cuando ya nos vamos al tema del consumismo, lo que vemos es que las personas que asisten pasivamente cada domingo, lo que buscan es, vamos a recibir lo que se ha preparado, ¿sí? Vamos a recibir y recibir. Y esas personas podríamos decir que lo único que buscan es, o los podríamos asemejar a un ejemplo, y es como que cuando una persona va a un restaurante de comidas rápidas, va en su vehículo, hace su pedido, se lo entregan, lo come y sale de ese sitio sin ningún compromiso. Lo triste es que eso es lo común.
Eso es lo común, pero no es lo que la Escritura dice. Cuando nosotros estudiamos un tema como la membresía de la iglesia, lo importante y lo ideal es verlo en todo el contexto de toda la Escritura, ¿sí? Y lo ideal es empezarlo a ver en el Antiguo Testamento y después ir hasta el Nuevo Testamento para poder ver cómo ese tema Dios fue revelándolo y enseñándolo poco a poco en su palabra hasta llegar al cumplimiento en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para empezar, hay un tema especial que abarca toda la Escritura y es el reino de Dios. Si a nosotros nos preguntara ¿cómo podríamos resumir la Biblia en pocas palabras? Podríamos decir que la Biblia cuenta la historia del establecimiento del reino de Dios. El establecimiento del reino de Dios. Y para poder tener un entendimiento sencillo de lo que es el reino de Dios, podemos utilizar la enseñanza o lo que hemos podido estudiar en algunos cursos de la licenciatura de qué es el reino de Dios. Hay una definición de Greg Goldgorty que nos dice que el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, en un lugar determinado, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Eso es el reino de Dios. Pero alguien escuchando esto podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el reino de Dios con la membresía de la iglesia? Pues todo, tiene que ver todo. Y espero que cuando terminemos este sermón podamos ver la relación entre el reino de Dios como tema principal y la membresía de la iglesia. Porque, vean mis hermanos, les aseguro que si nosotros entendemos cómo la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, va enseñando el tema de la membresía de la iglesia, se los aseguro que vamos a empezar a ver el cristianismo de una manera diferente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero que todo vamos a ver de manera general cómo Dios va estableciendo ese reino, ¿sí? El reino de su amado Hijo Jesucristo. Y mientras vamos contando esa historia, vamos a ir estudiando la base bíblica, la base escritural de la membresía de la iglesia. En este punto alguien podría decir, bueno, ¿y enseña la Biblia la membresía de la iglesia? ¿Enseña la Biblia? Y tendremos que en este punto decir que la palabra membresía no está en ningún texto de la Escritura, ¿sí? Pero el concepto de membresía se da por sentado y se enseña en toda ella. Es como el término Trinidad, el término providencia, no lo encontramos en ningún versículo de la Biblia, pero es claro que toda la Escritura enseña sobre la Trinidad y enseña sobre la providencia de Dios. Entonces, mientras vamos haciendo la exposición, vamos a ver el sustento escritural de la membresía de la iglesia. Entonces, cuando nosotros empezamos en el Antiguo Testamento, vemos que en el reino de Israel, o el reino nacional que Dios separa con Abraham, desde Génesis 2 hasta Malaquías, hasta el último libro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias, vemos que claramente Dios crea un pueblo o una nación, ¿sí? Y esa nación y ese pueblo tenía una función y era representar a Dios ante los demás pueblos, ¿sí? El pueblo de Israel tenía la función de dar a conocer al verdadero Dios ante las demás naciones paganas, enseñar sobre la santidad de Dios y enseñar cómo debía vivir el pueblo de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fracasó. Nosotros cuando leemos todo el Antiguo Testamento vemos que ellos mantuvieron y terminaron adorando ídolos de manera continua, cometieron pecados y cometieron un fin de cosas aborrecibles ante nuestro Dios, y por eso vemos que este pueblo fracasó en su llamado de representar a Dios ante los demás. Y ojo con esa palabra representar a Dios, porque va a ser muy importante en el tema que vamos a ver en esta mañana. Representar a Dios. Ellos fracasaron en ese llamado del Señor. A la par de esa historia que nosotros vemos que Dios desde Génesis 3:15 prometió un rey, ¿sí? Un rey, el rey de ese reino que estamos hablando. Un rey que ya cuando vamos a Génesis 49 vemos que ese rey venía
venía de la tribu de Judá. Después, más adelante, vemos que en el pacto con David, vemos que ese rey venía de la descendencia de David. Y ya cuando vemos y leemos Daniel 7, la escritura nos dice: le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este rey es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, el Mesías, el Cristo, cuya bendición para el mundo era que un nuevo reino establecido o instituido por un nuevo pacto. Es allí donde, cuando nosotros vamos a la Escritura y empezamos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor llega, dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Eso que nos empieza a narrar todo el Antiguo Testamento tiene el cumplimiento en Cristo. Y vamos a ver este tema de la membresía, cómo entra y cómo continúa en esa revelación progresiva. Entonces, vemos que el Israel étnico en el Antiguo Testamento había perdido el privilegio de representar a Dios en esta tierra, pero ahora los ciudadanos de este nuevo reino que Cristo compró a través de su muerte en la cruz tendrían el privilegio de representar a Cristo, a su rey, ante las demás naciones o personas. Pero este reino, cuando Cristo vino, enseñó que este reino era espiritual, ¿sí? Y tenía unas características espirituales. Era un reino espiritual que solo se entra por la gracia de Dios, por la fe que Dios nos da para creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí viene una pregunta. En un reino espiritual, donde no había un territorio o unas fronteras geográficas como las encontramos en el Antiguo Testamento, en la tierra de Canaán o la tierra prometida, ¿quiénes en esta tierra podrían confirmar qué personas eran ciudadanos de ese reino espiritual? ¿Sí? Nos podemos preguntar, ¿quiénes eran los que Dios determinó, el rey, cuáles personas determinó para que ellos fueran los que dijeran cuáles eran los representantes que en unión con Cristo iban a representar y a enseñar a los demás de ese Dios maravilloso en esta tierra? Ya cuando vamos a la Escritura, continuamos en Mateo y vemos que en Mateo 16 precisamente es cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, le da esa institución o esa posibilidad de poder llamar a las personas y decir: esta persona es parte del reino de Cristo. ¿Fue a quién? A Pedro y a sus apóstoles. ¿Y dónde vemos eso? Cuando el apóstol Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento el Señor le dice en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 20. Por favor, vayamos allí a la Escritura. Vamos a Mateo 16, capítulo del 18 al 20 y leamos qué le dijo el Señor. Dice entonces allí: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Comentando este pasaje, dice Jonathan Lehman: así que Jesús dio a Pedro y a los apóstoles las llaves del reino, las cuales dieron a Pedro la autoridad de hacer lo que Jesús acababa de hacer con él: actuar como representante oficial de Dios en la tierra, para confirmar confesiones y confesantes verdaderos del Evangelio.
Sigue diciendo el lema. Es un tema fascinante descubrir la interacción en este pasaje entre el cielo y la tierra. Pedro declaró correctamente quién era Jesús, y Jesús contestó a Pedro que su respuesta venía de su Padre en los cielos. A pesar de que Jesús estaba en la tierra, hablaba en representación del cielo. Entonces, al instante siguiente, autorizó a Pedro para hacer lo mismo, representar lo que era atado y desatado en los cielos, atándolo y desatándolo en la tierra. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Dios a Pedro y a sus apóstoles les dio la autoridad delegada, ¿sí?, por él, por el rey, de afirmar qué persona en esta tierra era ciudadano del reino de los cielos. ¿Y cuando vemos eso? Vemos que en Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, ¿sí?, a la iglesia, a esas personas que estaban reunidos, y el apóstol Pedro predica este sermón maravilloso, se establece la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Sus miembros, ¿sí? Se establece la iglesia, la cual es sus miembros. Y es aquí donde llegamos al primer punto como sustento escritural de la membresía de la iglesia. Y es, 1, el ejemplo de la iglesia primitiva. El ejemplo de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, cuando los apóstoles todavía estaban en vida, venir a Cristo era directamente proporcional con ir a la iglesia. La idea de experimentar salvación sin pertenecer a una iglesia local está lejos de lo que enseña el Nuevo Testamento. Cuando las personas se les compartía el evangelio y se arrepentían, ellas eran bautizadas y eran añadidos a la iglesia. Dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Más que simplemente vivir un compromiso privado en sus casas, lejos de una iglesia local, los creyentes en ese tiempo, en esa iglesia primitiva, se dedicaban, dice Hechos 2:42, a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración, unidos como iglesia local. La membresía de la iglesia era tan clara en esta iglesia primitiva que vemos que cuando los apóstoles escribían sus epístolas, las escribían en su gran mayoría, las encontramos cuando leemos el Nuevo Testamento, que esas epístolas son escritas a iglesias. Por eso es las epístolas que vemos, Romanos, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso. Eran iglesias, la iglesia de Roma, eran iglesias ya instituidas. Y hay algunas pequeñas cartas que eran escritas a individuos particulares, como Filemón, Tito, Timoteo, pero que vemos claramente con esos personajes, que ellos eran pastores de una iglesia local y ellos debían enseñar eso a la iglesia congregada. Es claro que cuando el Señor enseñaba y pedía que estas cartas se leyeran, estaba hablando a un grupo establecido de creyentes. Otro punto importantísimo en este ejemplo de la iglesia primitiva es que nosotros vemos que en 1 Timoteo 5:9 había un listado de viudas que se les ayudaba con un aporte económico. Y así como había un listado de viudas, también había un listado de miembros que fue creciendo conforme las personas se iban salvando. ¿Sí? Había claramente unos miembros claros que la gente conocía. Es tal que cuando un creyente iba a otra iglesia o se trasladaba de ciudad, en textos como Hechos 18:27, Romanos 16:1 y Colosenses 4:10, vemos que la iglesia de donde salía ese creyente dirigía una carta firmada por los pastores de esa iglesia local, dirigida al otro cuerpo de ancianos de la otra iglesia, dando referencias de ese miembro que salía de aquí e iba para el otro lugar. Entonces, este es un punto de mucho peso en torno a la membresía de la iglesia, que si seguimos
viendo esa historia, lo que veníamos hablando en Mateo 16, donde Jesús le da las llaves del reino al apóstol Pedro, ya yendo 2 capítulos más adelante, en Mateo 18, vemos que se dice, búsquenlo si por favor, ahí adelantico, Mateo 18 dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La misma expresión de Mateo 16. Y es aquí donde vemos que esas llaves ya se ponen en acción, ¿sí? Y llegamos a el segundo punto de sustento escritural. En Mateo 18 vemos el mandato del Rey Jesús, de nuestro Señor, para establecer la disciplina en la iglesia local. Entonces el segundo punto lo tenemos como la práctica de la disciplina eclesiástica, como segundo punto de nuestra base, nuestra confirmación escritural, de que la escritura claramente habla de una membresía de la iglesia. En Mateo 18, 15 al 17, Jesús explica la manera en que la iglesia debe buscar la restauración de un creyente cuando ha caído en pecado. ¿Sí? Son 4 pasos que no tenemos tiempo en este momento de explicarlos, pero aquí claramente Dios manda a que haya disciplina eclesiástica en la iglesia local. Y es en este contexto donde se menciona la palabra atar y desatar. ¿Por qué? Porque es la iglesia local la que tiene la autoridad celestial para declarar quién en la tierra es un ciudadano del reino de los cielos y por tanto representa al rey ante las demás naciones, y quién es expulsado de la iglesia debido a que realmente no es un ciudadano de ese reino. Aquí tengo que hacer un paréntesis, y es porque este texto de atar y desatar ha sido tan mal interpretado en la iglesia contemporánea. Este texto no enseña que nosotros podemos desatar bendiciones ordenándolas, y yo ordeno que desato bendiciones sobre mi vida, como tristemente yo lo hice un tiempo en el pasado por ignorancia de las escrituras. Este texto no enseña esto. Este texto claramente está enfocado y está en el contexto de la disciplina eclesiástica, disciplina de la iglesia. Continuamos en el Nuevo Testamento, que este tema de la disciplina se enseña frecuentemente. Precisamente son los cristianos los que expulsan a los falsos creyentes de las iglesias locales. Vemos cuando el apóstol Pablo le escribe en 1 Corintios 5:13, dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En otras palabras, exclúyelo de la membresía. Y uno no puede excluir a alguien de la membresía si no ha sido primero incluido en una membresía, ¿sí? También vemos en Tito 3:10, el apóstol Pablo dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, o prácticamente retíralo, expúlsalo de la iglesia, de la membresía. Y en 1 Juan 2:19, hablando de los falsos profetas, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí viene una pregunta: ¿cómo en una iglesia local se puede llevar a cabo un proceso de disciplina eclesiástica si no se tiene claro quiénes son los miembros de la iglesia local? Es imposible obedecer los mandatos del rey en Mateo 18 sin tener un listado o una membresía clara en la iglesia local. Hace varios años, al doctor J. Adams, un escritor, consejero cristiano maravilloso, tiene unos libros espectaculares. Él estaba respondiendo un panel de preguntas en una conferencia en San Diego, en Estados Unidos, y un hombre se levantó la mano y le preguntó: ¿debemos aplicar la disciplina eclesiástica a las personas que no son miembros de nuestra iglesia? Él en ese momento respondió: no, por supuesto que no. La disciplina eclesiástica es solo para creyentes. En ese momento hubo un silencio en toda la sala,
Y cuando él se dio cuenta que había un silencio generalizado, él aclaró lo que estaba diciendo y dijo: las personas que no son miembros de una iglesia deberían ser tratadas como no creyentes, porque ellos mismos se están tratando como no creyentes. Nuestro Señor, nuestro Rey, quiso que los cristianos nos sometiéramos a la supervisión de una iglesia local para confirmar nuestra entrada a ese reino celestial. Y aquí viene una pregunta: ¿ejercerá la iglesia local esas llaves, las llaves perfectamente? No. Cometerá errores como cualquier institución que Dios ha colocado, porque somos pecadores. Pero la iglesia local tenemos que verla como una representación imperfecta de la asamblea de Cristo al final de los tiempos. Pero el hecho de que se cometan errores en la iglesia local, eso no quita el mandato de Dios que revistió de autoridad a la iglesia local para determinar quiénes eran y quiénes no ciudadanos de ese reino. Entonces surge otra pregunta: ¿esto quiere decir que una iglesia local tiene realmente la autoridad de poder cambiar la posición de un creyente de lo que se dice en el cielo? No. La labor de la iglesia local es igual a la de un embajador o de una embajada. Y este ejemplo es maravilloso, especial para entender este tema de la membresía de la iglesia. ¿Qué es una embajada? Es una institución que representa, ¿sí?, a un país dentro de otro país, ¿sí? Entonces podemos ver el ejemplo de la embajada de Estados Unidos aquí en Colombia. Esa embajada representa a Estados Unidos dentro de nuestro país. Ese es el caso de una embajada. ¿Qué pasa con la iglesia local? La iglesia local es como una embajada, pero cumple la función de una embajada, no de un reino presente, sino de un reino futuro, ¿sí? Cumple la función de un lugar en el futuro. Representa el grupo de creyentes bajo el señorío de Cristo que nos reuniremos al final de la historia en las bodas del Cordero. Nos reuniremos para vivir eternamente junto a nuestro Rey. Y el mismo Pablo nos dice que a los creyentes nuestra ciudadanía está en los cielos. Y a diferencia del pueblo de Israel étnico, que me refiero a los judíos incrédulos, que tenían un reino y una ciudadanía terrenal en este mundo caído, había un reino terrenal, el reino nacional, que les decía ahora, que se narra desde Génesis 2 hasta Malaquías. Los cristianos, tanto judíos como gentiles, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y nosotros anhelamos, como dice Hebreos 11, esa patria celestial que es la que nos narra Apocalipsis capítulo 21 y 22, la nueva Jerusalén, donde vamos a estar con nuestro Rey sin pecado, alabándolo eternamente, separados totalmente de la impiedad, y como cuerpo, como iglesia, como la novia del Cordero, alabando a nuestro Señor eternamente. Pero mientras vivamos en este peregrinaje, hay un lugar aquí en la tierra donde los ciudadanos celestiales pueden encontrar ahora mismo asilo y reconocimiento oficial: la iglesia local. Las iglesias locales representan el gobierno de Cristo aquí y ahora. Reconocen y protegen a sus ciudadanos aquí y ahora. Proclaman sus leyes aquí y ahora. Se arrodillan ante su Rey aquí y ahora, e instan a todo el mundo y a todas las personas a que hagan lo mismo. Podemos resumir: la iglesia local es una embajada verdadera, establecida en el presente, que representa el reino futuro de Cristo y su iglesia universal. Es lo mismo que nosotros vemos en Romanos 13 con el mandato de que Dios les da una autoridad a las naciones, ¿sí?, en torno a la ciudadanía de las personas. Nosotros somos colombianos, y en Romanos 13 se enseña que
nuestro país Colombia tiene la autoridad suprema sobre nosotros como ciudadanos colombianos. En torno a el reino celestial, es la iglesia local, tiene la máxima autoridad delegada por el rey eterno, para establecer quién es ciudadano de ese reino y para tener ese seguimiento de discipulado en torno a nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde nosotros tenemos que entender lo grave de no tener un entendimiento claro de la membresía de la iglesia. La iglesia local es el lugar donde encontrarás el reino de Cristo aquí en la tierra. Y si tú desprecias ese reino, estás despreciando al Rey eterno. Y por eso, como decía Jay Adams, estás viviendo como si tú no fueras un creyente, o como si no obedecieras, o claramente no obedeces el mandato del Señor. Dice Jonathan Leeman: Jesús no nos dejó solos para que nos gobernáramos a nosotros mismos y nos declaráramos sus ciudadanos. Él dejó una institución preparada para confirmarnos como creyentes y para moldear nuestras vidas cristianas y dirigirlas. La autoridad de la iglesia local da a las personas que van diciendo soy de Jesús la oportunidad de mostrar que esas palabras significan algo. La iglesia local protege la reputación de Cristo, separando los creyentes verdaderos de los falsos. Y es aquí donde llegamos a nuestro tercer punto como base escritural de la membresía de la iglesia, y es la existencia de un gobierno en la iglesia. La existencia de un gobierno de la iglesia. El patrón que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que cada cuerpo local de creyentes debe ser pastoreado por una pluralidad de ancianos o de pastores, que sean varios. Los deberes dados a los pastores que nosotros vemos en la Escritura claramente definen que solo puede ser a través de unos miembros establecidos que Dios pueden llevar a cabo sus responsabilidades de guiar a los creyentes y velar por sus almas. La misma Escritura enseña que los pastores darán cuenta ante Dios de los creyentes que están a su cargo. ¿Dónde vemos eso? Primera de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Le está diciendo a los pastores. Pablo también le dice a los pastores en Éfeso, en Hechos 20:28: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por pastores, que es sinónimo. La pregunta entonces que surge aquí es: si no hay una membresía establecida y clara, ¿cómo pueden los pastores saber a quién deben pastorear? Es imposible. Ellos tienen que rendir cuentas ante Dios de un pastoreo a las ovejas del Señor en una iglesia local. Si no hay una membresía establecida y clara, es imposible que los pastores puedan cumplir con el Rey sus mandatos. Por otro lado, la Escritura enseña que los creyentes nos debemos someter a esos pastores, a los pastores que Dios establece en cada iglesia local. ¿Dónde lo vemos? Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. La pregunta para un creyente que no es miembro de una iglesia o que va frecuentemente cada domingo y cuando se acaba el culto se va, la pregunta es: ¿quiénes son tus pastores? ¿Quiénes son tus pastores? Porque el que ha rehusado unirse a una iglesia local y someterse al cuidado y a la autoridad de esos pastores, pues realmente no tiene quien lo pastoree. Y para esa persona es imposible cumplir
lo que dice Hebreos 13, 17. Dice el pastor Sugel Michelén: Cristo ha dado pastores a su iglesia porque necesitamos ser pastoreados. La imagen de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento es la de un rebaño de ovejas compradas por la sangre de Cristo, congregadas en un redil bajo el cuidado de sus propios pastores. Cada creyente debe ser parte de un rebaño específico, guiado por pastores específicos. No podemos crecer en gracia deambulando de un rebaño a otro, ni como meros consumidores de sermones de distintas congregaciones. Cierro comillas. Vamos entonces a nuestro cuarto punto como base escritural de la membresía de la iglesia, y es el cómo Dios llama a su iglesia. El cómo Dios llama a su iglesia. Y los invito a que por favor vayamos a 1 Corintios en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer de los versículos desde el 12 al 27. Primera de Corintios capítulo 12, versículos desde el 12 al 27. Este texto es un texto muy claro sobre el tema de la membresía de la iglesia. Los espero. 1 Corintios 12, del 12 al 27, y dice así: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, porque para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, nuevamente lo repite, muchas veces lo repite este texto, y miembros cada uno en particular. No es coincidencia que todos los miembros del cuerpo de Cristo han sido dotados por el Espíritu Santo de manera diferente, porque nos complementamos. Somos el cuerpo de Cristo y todos los miembros somos importantes. Y aquí quiero traer un ejemplo que coloca también el pastor Sugel Michelén en el libro El cuerpo de Cristo maravilloso. Y es, él hace una pregunta, y es, ¿qué pasaría? Y pregúntatelo allá en tus casas. ¿Qué pasaría si un domingo, ¿sí? Pensemos ya cuando nos podamos volver a reunir, que esperamos sea pronto,
que un domingo todos estamos reunidos y todos estamos esperando al pastor ese día para que dé y enseñe la palabra del Señor, pero ese día no llega el pastor. Y en ese momento se le llama a su casa y se le dice: pastor, lo estamos esperando para que dé y enseñe la palabra del Señor. Y el pastor dijo: no, es que hoy no quise ir a la iglesia, me quedé mejor acá en la casa. ¿Qué pensaríamos si pasara eso? Estoy seguro que todos nos asombraríamos y diríamos: ¿cómo así? ¿Qué es esto? No puede ser. Y claro, esa es la actitud que debemos de tener. Pero la pregunta es: y si no es el pastor, sino cualquier otro miembro de la iglesia que ha determinado no ir ese domingo a la iglesia porque prefirió quedarse en la casa nuestra, ¿nos escandalizaríamos de la misma manera? La respuesta muestra algo, y es que no entendemos que no hay un miembro más importante que otro miembro. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tiene el pastor de estudiar durante toda la semana y estudiar el texto y de preparar el sermón para traer fielmente la palabra ante el pueblo de Dios y la grey de Dios que está escuchando, esa misma responsabilidad que tiene el pastor la tenemos todos los miembros de la iglesia, de asistir y atentamente escuchar el sermón que Dios manda a su iglesia. Nosotros, cuando estamos sentados como miembros escuchando un sermón, somos responsables como cuerpo de llevar a cabo y ser hacedores de esa palabra, para que el cuerpo funcione como cuerpo y exalte a Dios. Los oídos necesitan la boca que expresa, pero también nosotros como miembros debemos llevar a cabo la palabra de Dios, ser hacedores de ella, para que seamos un cuerpo que represente a Cristo ante las demás naciones. La palabra de Dios nos dice que la iglesia es un cuerpo, como lo acabamos de ver en este texto. Nos dice que somos un rebaño de ovejas, los pámpanos de la vid, una esposa, un templo, el edificio de Dios, un pueblo, extranjeros y peregrinos, una nación santa, un real sacerdocio, la sal de la tierra, el Israel de Dios, la iglesia elegida, etc. Hay muchos términos, todos enfocados en una clara membresía, una clara unidad entre miembros de una iglesia. Dice Mark Dever: un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros. En un sentido la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. No obstante, su obra ha de tener su expresión en la iglesia local. Y es allí donde se desprende nuestro quinto y último punto como sustento escritural de la membresía de la iglesia. Y ese quinto punto es la exhortación a la edificación mutua. La exhortación a la edificación mutua. Voy a leer varios textos del Nuevo Testamento que claramente nos mandan como miembros a la edificación mutua los unos a los otros. Dice: ámense entrañablemente unos a otros. Primera de Pedro 1:22. Vivan en paz unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5:13. Prefiéranse unos a otros. Romanos 12:10. Edifíquense unos a otros. Romanos 14:19. Acéptense unos a otros. Romanos 12:16. Amonéstense unos a otros. Romanos 15:14. Preocúpense unos por otros. Primera de Corintios 12:25. Sírvanse unos a otros. Gálatas 5:13. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Efesios 4:2.
Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Efesios 4:32. Perdónense unos a otros. Colosenses 3:13. Canten unos a otros. Efesios 5:19. Anímense unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18. Confiesen sus pecados unos a otros. Santiago 5:16. Oren unos por otros. Santiago 5:16. Hospédense unos a otros. Primera de Pedro 4:9. Y hay muchos más ejemplos, pero por tiempo no los puedo traer. Aquí claramente se muestra que la edificación mutua solo puede llevarse en el contexto del cuerpo colectivo de Cristo. ¿Cómo podríamos cumplir toda esta serie de mandamientos que hemos mencionado y que claramente lo dice la Escritura si no somos parte de una iglesia local? No sé cuántas veces cuando las personas llegan a una iglesia bíblica se le acercan a los pastores o a algunas personas que nos ven, que estamos frecuentemente allí, y nos dicen: yo quiero servir, yo quiero hacer, ¿en qué ministerio puedo servir? Y venimos con un chip distorsionado de la iglesia carismática, un chip de un activismo, de una serie sin fin de ministerios que nos llevan a desconocer los mandamientos de Dios a la iglesia local. Hay incrédulos que evangelizar, creyentes que discipular, hay otros necesitados de consejo, aliento y reprensión. Hay muchas maneras de servir en el cuerpo de Cristo sin estar claramente definido en un ministerio formal en la iglesia. Con tristeza voy a dar este ejemplo, pero tiempo antes de entrar en esta cuarentena, cuando me había dicho el pastor que preparara este tema, quise hacer algo, y es unos minutos antes de que se acabara la reunión, congregados un domingo, me fui para atrás, me fui hasta la última parte de la iglesia y dije: voy a ver qué pasa cuando se acabe el culto. Me fui allá atrás y me quedé revisando cuántas personas salían de la iglesia rápidamente. Tristemente, puedo decir que un 60% de la iglesia, si no es un 70%, en menos de 5 minutos ya se había retirado del sitio donde nos reunimos. En menos de 5 minutos. Y uno dice: ¿y entonces? En el día del Señor, un día especial que Él ha determinado para que ese día lo dediquemos para Él en todos los aspectos. No para nosotros, es un día para Él, para estudiar, para ir a la iglesia, para congregarnos, para alabarlos. Pero hay un punto particular y especial: para compartir con nuestros hermanos, ayudarnos, exhortarnos y llevar a cabo todos los mandamientos que ahí se mencionan. Yo me pregunto cómo hace ese 60 o 70% de personas para cumplir lo que dice aquí, si no aprovechan un día especial, que es el día del Señor, para poder estar con los demás hermanos. Muchos que han pasado su solicitud de membresía a la iglesia y que han sido aceptados como miembros de nuestra iglesia, como miembros de la iglesia local Decisión Jesús, muchos no están cumpliendo la función de miembros. Podríamos decir que son miembros de papel. Y eso es grave. Eso es grave, ¿por qué? Porque no están obedeciendo al Rey sus mandatos y están desconociendo un tema tan hermoso y especial que Dios ha dado a su iglesia, que como cuerpo crezcamos en santidad para su gloria. La vida cristiana no se diseñó para el creyente solitario en sus casas, que se acaba el culto y se va.
y entre semana ni interactúa con los demás creyentes. Eso no, la Biblia, nosotros no encontramos eso en la Escritura. Nosotros lo que encontramos es que la santificación del creyente es un proceso que se vive en comunidad. Es ayudándonos los unos a los otros que el cuerpo crece y madura. El Señor nos capacita para que podamos servirle a Él, sirviendo a otros. Es por esto que en la iglesia local encontramos dos tipos de personas. El que sirve y pone sus dones para el servicio de los demás, de la iglesia local, y el otro tipo de persona que no ha entendido la importancia de este tema de la membresía de la iglesia y las responsabilidades que el rey le da a el creyente. Y ese ejemplo lo quiero traer de un ejemplo que dio el pastor David Barceló, que me parece que explica de manera especial y clara y nos muestra esos dos tipos de personas. Y él enseñaba que una vez que fue a Israel, allá al país, a la nación de Israel, él vio que cuando estaba recorriendo, vio que pues en Israel hay dos mares, el mar de Galilea y el mar Muerto, que realmente son dos lagos, pero pues les dice el mar de Galilea y el mar Muerto. El mar de Galilea está más al norte, es pequeñito, es discreto, ¿sí? Pero llega el agua del Jordán y sale, ¿sí? Llega y sale, entra agua y da agua, entra agua y sale, fluye, y hay vida, y hay población al lado, y es un mar que tiene vida, es discreto, pero es vivo. Pero más al sur encontramos el mar Muerto, y en el mar Muerto es un mar que llega el agua, pero no da agua. El agua se queda ahí, se estanca, ¿sí? Y ahí lo único que hay es prácticamente sal. No hay vida, no hay ni algas, no hay vida. Y esos dos mares representan esos dos tipos de personas. Aquel cristiano que estudia la palabra, que quiere enseñar a los demás, que quiere compartir, es como ese mar de Galilea, pequeño, discreto, pero lleno de vida, que se da a los demás creyentes, que vive su vida en comunidad para la gloria de Cristo, y que en compañía de los otros creyentes vive su proceso de santificación. En cambio, el otro tipo de creyente, el que no ha entendido la importancia de la membresía de la iglesia, es como ese mar muerto, donde se concentra la sal, solo quiere recibir y no da nada. No hay nada interesante que dar, porque en su vida solo hay, como en ese mar muerto, sal. No hay vida en ese creyente. Eso es triste decirlo. Es triste decirlo porque eso le pasa a muchos creyentes que van a la iglesia todos los domingos, olvidándose de sus responsabilidades como miembros de la iglesia local que Dios ha instituido en su palabra. Y vamos a concluir con esto. Hay un aspecto que no hemos tocado aún y que es la razón primordial. Escúchame. Es la razón primordial por la que ningún verdadero creyente puede tomar a la ligera este asunto de la membresía de la iglesia. Y es porque es en la iglesia, como en ningún otro lugar del planeta, donde Dios manifiesta su gloria en el mundo. Por favor, acompáñeme a Efesios capítulo 3 y leamos este texto maravilloso. Efesios 3, versículo de 20 al 21. Efesios capítulo 3, del 20 al 21. Los espero porque este texto es maravilloso y nos muestra una verdad celestial. Dice así, Efesios capítulo 3, versículo del 20 al 21: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, sea el poder, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora que nuestro Señor Jesucristo está sentado allá a la diestra del Padre, la gloria de Dios en Cristo se hace visible en su iglesia, en su cuerpo de creyentes. Nosotros podemos ir y conocer los lugares más maravillosos del mundo, o verlos en la televisión y ver esos paisajes majestuosos y quedar impresionado por todas esas maravillas. Pero es en la iglesia donde se hace evidente el poder del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde Él ha determinado mostrar su gloria en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos, porque es allí donde pecadores salvados nos reunimos para exaltar y darle gloria a nuestro Señor. Y terminamos con unas palabras que ojalá nos pongan a reflexionar en este tema tan importante pero tan olvidado, tristemente olvidado. Dice el pastor Sugel Michelet: la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia del Cordero, un gran templo espiritual multiétnico y multicolor, en el que Dios manifiesta su presencia especial en el mundo. Un templo a través del cual los ángeles contemplan asombrados la multiesplendorosa sabiduría de Dios. Eso es la iglesia, la niña de los ojos de Dios, la esposa que Él escogió para su hijo, aún sabiendo de antemano el precio que tendría que pagar por ella. Y ahora yo te pregunto, ¿estás viendo a la iglesia a través de los ojos de Dios o a través del individualismo y el consumismo de nuestra generación? ¿Estás creciendo en tu aprecio por tu iglesia porque sabes que es en ella, como en ningún otro lugar, donde brilla en todo su esplendor la gloria de Dios y el poder del Evangelio? ¿O más bien te estás aislando de tus hermanos en Cristo y sintiéndote cada vez más apático en todo lo relacionado con la vida y ministerio de tu iglesia local? Pidámosle al Señor, primero que todo, perdón, porque hemos descuidado este tema tan importante de ser sus instrumentos como embajadores y representantes del Rey Eterno ante las demás naciones, y hemos dejado de cumplir nuestra responsabilidad como sus miembros para que como cuerpo crezcamos en la santificación que le da gloria a Él. Digámosle ahora en oración, pidámosle y humillémonos para que Él nos capacite y nos ayude a amar su iglesia, su esposa. Él murió en la cruz por su iglesia, y tú y yo no le hemos dado la importancia que Él le ha dado. Pidámosle al Señor esta mañana que nos lleve a amar la iglesia local, que todo gire en torno a la iglesia local. A mí me duele cuando una persona me dice: me tengo que ir de esta ciudad porque me salió un trabajo en otro lado. Y le digo: ¿y allá hay una iglesia bíblica? Y me dice: no, pero es que es un trabajo que estaba esperando por años. ¿Cómo? ¿Vas a dejar lo más hermoso que un ser humano, un creyente, puede tener para vivir para la gloria de Dios por un trabajo?
Cuando a mi primo Juan Sebastián, que todos conocemos en la iglesia, miembro de nuestra iglesia, vivía en Australia, en un país con todo lo que muchas personas sueñan, le empecé a compartir el evangelio y al año entendió la importancia de la iglesia local. Lo dejó todo, porque en el sitio donde estaba no había ni iglesias bíblicas. Lo dejó todo y se vino para acá. Y ahora, aún en dificultades, en todo lo que puede traer este mundo caído, le da gloria a Dios, porque su vida ahora cobró sentido, porque su vida está cimentada en Cristo, dentro de ese cuerpo de creyentes que representa al Rey eterno ante las demás naciones. Nuestra vida debe girar en torno a la iglesia local. Todo lo que, el trabajo, las ocupaciones, todo lo que hagamos debe girar en torno a la iglesia. Ese debe ser nuestro centro. Somos embajadores de Cristo ante los demás. Somos peregrinos. Es con nuestros hermanos que debemos de compartir semana tras semana, alimentándonos, exhortándonos, ayudándonos, para que Cristo sea glorificado. Las personas del mundo son para que les compartamos el evangelio, pero amistad y fraternidad y comunidades con los creyentes. No te equivoques. Las personas incrédulas es para compartirles el evangelio, pero el cuerpo de creyentes son nuestros hermanos, con los que debemos vivir en este peregrinaje, porque son los con los que viviremos eternamente en esa nueva Jerusalén y en ese reinado eterno, en el cual eternamente estaremos alabando y glorificando a nuestro Rey por los siglos de los siglos. Oremos. Amado Señor, gracias, Rey. Gracias por darnos la oportunidad, Dios, de poder profundizar en un tema tan maravilloso, Dios, que como lo decíamos al principio, si lo entendemos, nuestro cristianismo cambiará. Ayúdanos, por favor, a entender la importancia de la iglesia local, de este tema tan hermoso de la membresía de la iglesia, y que como tus hijos, como miembros de este cuerpo hermoso que nos has dado en Decisión Jesús, vivamos glorificándote, obedeciendo tu voluntad, el mandato que nos has dejado en las Escrituras. Gracias, Dios, por mostrarnos a través de Efesios cómo tú eres glorificado en la iglesia local. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de tener el privilegio de estudiar y escuchar tu palabra y entender este tema tan especial. Para ti la gloria, Dios, en Cristo Jesús. Amén.